parte de tributo la paga el tío. Sí, no, tributo está la partida. No sabía que todavía seguimos haciendo sacrificios. A ver, dice paciente masculino de 28 años, ingeniero, regresa de viaje de negocios a India, cirugías, cura, 28 años ingeniero, ¿sí? Regresa de un viaje de negocios a la India hace 12 días. Esto puede ser cualquier mercado, cualquier lugar donde haya falla en la higiene, ¿sí? Fiebre de 39,5, ¿sí? 5 días de evolución. Es un dato que me llama la atención, una fiebre tan alta por un dolor abdominal, ¿sí? Es una fiebre muy marcada. Dolor abdominal difuso y el paciente no tiene diarrea. Al examen físico presenta una temperatura de 39,8, una fiebre bastante elevada. Frecuencia cardíaca de 82, ¿sí? Y aquí hay un dato que les tiene que interesar bastante. ¿Ustedes cuánto esperan que sea la frecuencia cardíaca de alguien que tiene fiebre? Elevada, arriba de 100, ¿no? Usualmente van de la mano, taquicardia y fiebre, ¿sí? Es un mecanismo de compensación. Y si se fijan en este caso, no se correlaciona ese dato, que suele ocurrir. Uno cuando presenta fiebre tiene taquicardia, una taquicardia leve o 95, 98, 102, pero tiene. Sube la temperatura, sube la frecuencia cardíaca. Pero en este caso, ¿qué observamos? Que hay una bradicardia relativa. Bradicardia es cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de ¿cuánto? De 60. En este caso es pero en este caso es 82. ¿Por qué decimos que es una bradicardia? Porque la frecuencia cardíaca debería estar más alta por la fiebre. Y a eso se le llama bradicardia relativa, ¿sí? Lengua saburral, una lengua blanquecina con un aliento fétido, y en el abdomen se ve lo que es esplenomegalia palpable, o sea, se nota un crecimiento en el hígado. Y en la piel se ven 4 a 5 máculas rosadas en el tórax anterior, ¿sí? Todo esto nos hace pensar en un cuadro bastante interesante, bastante importante que tienen que conocer, porque si no se trata, puede llevar a lo que es una alta mortalidad. Y este cuadro está producido por esta bacteria llamada Salmonella typhi. Salmonella typhi es una bacteria que se da solamente en humanos, ¿sí? Solamente los humanos son los reservorios. ¿Cómo se transmite? Vía fecal oral. Gente que manipula alimentos, no se lava bien las manos, va al baño, hace sus necesidades y no se lava las manos, luego esa bacteria pasa a la comida y nosotros ingerimos esa comida y nos contagiamos, ¿sí? Necesitamos alrededor de unas 10 a las 5 a 10 a las 6 bacterias para poder contagiarnos, ¿sí? O sea, 10 millones o 100.000 o por ahí, como para poder contagiarnos. ¿Por qué? Porque si nos contagiamos con menos, si digamos ingerimos 100 bacterias, 1000 bacterias, justamente como son pocas, van a ser lesionadas, destruidas por el ácido gástrico. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando pasan lo que es el estómago. Cuando son tantas de que pasan directamente hacia el intestino. Y en el intestino penetra la mucosa y ahí surge la primera parte, que es la replicación. Más que todo en las placas de Peyer, que son un tejido linfático.
Si se fijan, la Salmonella typhi tiene una cápsula, ¿sí? Por lo tanto, es un mecanismo de antifagocitosis. ¿Se acuerdan de que es una bacteria gram negativa, cierto? Y al ser gram negativo, ¿qué pasa? Presenta lipopolisacáridos que también generan lesión y generan respuesta inmune, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la Salmonella typhi? Que se expande hacia la sangre. Luego de que se repliquen los macrófagos en las células M, que pasan a la sangre. Y de la sangre pasan a un sistema llamado sistema retículo endotelial. ¿Alguien sabe dónde se encuentra este sistema? Sistema retículo endotelial. ¿Quién lo conforma? ¿Qué hace? Sistema retículo endotelial va a estar conformado por el hígado, el vaso, los linfonodos y se podría considerar a la médula ósea también. Entonces, esta bacteria sale, aquí voy a poner, sale de la sangre, pasa de la sangre. Dios santo, esto está mal. De la sangre va al sistema retículo endotelial. Y de ahí puede generar lesión, libera las endotoxinas, los lipopolisacáridos que tiene y me produce los síntomas característicos. ¿Cómo empieza? Fíjense de que la Salmonella typhi tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. ¿Esto es importante? Sí. Porque si un paciente me cuenta que ayer ha comido en la calle, yo no voy a pensar en Salmonella typhi. ¿Por qué? Porque tarda 7 días a 14 días en incubar, en replicarse y luego causar síntomas. Por eso en el caso clínico que les he puesto, regresa de un viaje hace 12 días. ¿Sí? Si es un cuadro más agudo, ¿en qué pienso? En una intoxicación alimentaria. Pienso en toxinas, si es muy agudo, ¿sí? ¿Y qué puede generar? Genera primero una fase catarral en la que se puede presentar tos, puede haber malestar general, puede no haber diarrea, pero luego entramos a la fase sistémica, que se caracteriza por el dolor abdominal. Y es que esta bacteria puede penetrar en la mucosa intestinal y lesionarla, ¿sí? Y por esa lesión genera mucho dolor, genera un dolor bastante intenso, ¿sí? También esta bacteria puede propagarse hacia la vesícula biliar. Y en inmunodeprimidos inclusive puede causarme procesos más invasivos. Si yo dejo pasar este cuadro como médico, puedo pasar a la fase de las complicaciones. ¿Y cuál es la complicación que más me llama la atención? La perforación intestinal. Esta bacteria es capaz de lesionar tanto la mucosa, justamente en estos sitios en donde se encuentran las placas de Peyer, y perforarme el intestino. Y ahí el paciente no va a venir con solamente el dolor abdominal. Cuando yo le palpe ese abdomen va a estar duro, en tabla, con signos de resistencia peritoneal. Si le hago un tacto rectal, va a salir sangre, ¿sí? Entonces todo eso me lleva a que no solamente está en una fase de un dolor abdominal, sino que me puede llevar a la perforación. Y si hay perforación, a veces la persona tiene que entrar a cirugía, ¿sí? Es un cuadro que se puede complicar bastante. Puede también complicarse con una bacteriemia, ¿sí? Bacteriemia. O sea que la Salmonella typhi puede pasar a la sangre,
y luego causar endocarditis, sepsis, etcétera, etcétera. Se habla de un caso típico. ¿Por qué? Porque esta bacteria se contagia por humanos y hay los famosos portadores crónicos. Y usualmente, ¿quiénes son los portadores crónicos? Mujeres con litiasis biliar. ¿Por qué? Porque esta bacteria puede acumularse en la vesícula biliar y sobre todo en vesículas que tengan piedras. ¿Sí? Litiasis es que tengan piedras en la vesícula. Y este es el famoso caso de María tifoidea, que se le llama. ¿Sí? La Salmonella typhi puede causar una enfermedad que no es la salmonelosis per se, sino la fiebre tifoidea. Características de la fiebre tifoidea: el exantema, 5 o 4 manchitas rojas, no manchas, son manchas, no son pápulas, no hay un sobrecrecimiento, ¿sí? Son simplemente manchas rojas. Dolor abdominal muy intenso, ¿sí? Y puede haber diarrea o no, ¿sí? No es en todos los casos que haya diarrea, entonces diarrea no es un síntoma característico, ¿sí? Y la bradicardia relativa que les contaba. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que un paciente tiene fiebre tifoidea? Preguntando, haciendo un examen físico y también viendo el hígado. Si el hígado está crecido, más las manchitas, más la fiebre, más el dolor abdominal intenso, yo no voy a pensar en apendicitis. Voy a pensar, o podría pensar en una fiebre tifoidea, y con antibióticos puedo resolver el cuadro. Si uno no lo conoce, obviamente no lo piensa, ¿cierto? Entonces justamente ahí va el tema. ¿Estamos claros, doctores, con fiebre tifoidea? ¿Tienen alguna duda de este caso? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es un poquito más complejo porque hay unas pruebas que se siguen haciendo en el país, que es la reacción de Widal. La Salmonella typhi en su estructura tiene antígenos importantes. Los más importantes es el antígeno O, aquí lo voy a escribir, el antígeno O y el antígeno H. Entonces, ¿qué hace la reacción de Widal? Justamente actúa contra nuestros anticuerpos específicos contra los antígenos H y contra los antígenos O. ¿Cuál es el problema de la reacción de Widal? Que, a ver, parece muy buena en teoría. Es una prueba que me detecta los anticuerpos que yo genero contra los antígenos de la bacteria, ¿sí? ¿Cuál es el problema? De que su sensibilidad y su especificidad son muy bajas. O sea, tengo muy alto riesgo de falsos positivos. O sea, de yo decirle al paciente que ha salido positivo que tiene la enfermedad cuando está sano, y también de falsos negativos. Decirle a una persona que no la tiene cuando en realidad sí la tiene. Entonces no es un examen certero. Y justamente porque no es certero y porque puede reaccionar cruzadamente contra un montón de cosas, no se debe realizar. Me ha pasado ver unas 4 o 5 ocasiones médicos que piden reacción de Widal. Pedir reacción de Widal es sentenciarse académicamente, porque el que sabe va a decir: este médico no está actualizado, este médico no lee, porque no es la forma correcta de poder identificar salmonelosis. Más que todo, fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque van al centro de salud, tienen una diarrea, dolor abdominal, lo primero que piden, reacción de Widal o reacciones febriles. Y si le aparece positivo, ¿qué hacen? Recetan antibióticos, cuando el paciente podría haberse simplemente pasado con sueros de reidratación oral y otra cosa. Si es fiebre tifoidea, voy a ver una clínica característica de fiebre tifoidea.
no es una simple diarrea, más bien la diarrea es lo de menos. Me preocupa el dolor abdominal, me preocupa esa bradicardia relativa, me preocupa el exantema y me preocupa que perfore, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? PCR, cultivos o simplemente trato empíricamente con otros antibióticos. Pero no a cualquier persona que me venga con síntomas de solamente una diarrea lo voy a tratar para fiebre tifoidea. Tenemos que pensar en la clínica y ver si se acomoda a nuestros diagnósticos, ¿sí? Por eso yo les doy este caso clínico de fiebre muy elevada. No se corresponde con una diarrea típica. Todos hemos tenido diarrea, ¿cierto? Pero han tenido fiebre tifoidea. No. Los han tratado para fiebre tifoidea quizás. ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido diarrea? ¿Una diarrea explosiva? Fiebre tifoidea. No tenía un síntoma en particular, pero sí es la fiebre tifoidea. ¿Y cómo te han hecho el diagnóstico? Con análisis. No recuerdo con análisis. Y te apuesto a que ha sido con la reacción de humedad, que no sirve. No. Ya posiblemente hayas tenido una gastroenteritis viral. ¿Tienes el modelo? No, fiebre tifoidea. Ahora, por ahí sos portadora crónica. No me eches sal. Bueno, qué enchabotado por Samuel parece. Vamos al siguiente caso. Que justamente este caso sí se puede relacionar un poquito más con lo que quizás haya sido tratado. ¿Sí? Brote familiar, 5 miembros afectados 18 horas después de una barbacoa, de hacer un asado. El primer caso, mujer de 45 años, diarrea acuosa, con 8 a 10 episodios al día. Fiebre 38.5, vómitos iniciales, dolor abdominal tipo cólico. ¿Se parece al otro caso? No, ¿ve? Bueno, ustedes tienen que también guiarse por la clínica. La fiebre no está tan alta, está justo ahí. Lo principal es la diarrea, fíjense, 8 a 10 deposiciones. La fiebre tifoidea no va a tener una diarrea tan intensa. Dolor abdominal de tipo cólico, ¿sí? No va a ser un dolor abdominal difuso en todo el abdomen, va a ser un dolor que viene un rato, sube en pico y luego vuelve a bajar. Como si les presionaran algo y luego lo pierden un rato. Le preguntan acerca de consumos y han consumido mayonesa casera que ha sido realizada con huevos crudos y que ha sido dejada a temperatura ambiente. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos otro grupo que va a ser la salmonella enteritidis. Salmonella enteritidis, ¿sí? La salmonella enteritidis tiene características más o menos similares a la salmonella típica. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? La diarrea y de que su principal acción va a ser local, en el intestino. No se disemina en la mayoría de los casos, simplemente se queda provocando problemas en el intestino. ¿Sí? Va a tener igual un antígeno H, va a tener un antígeno O, va a tener una cápsula. Pero aquí lo interesante es que se transmite por los productos lácteos o por las aves de corral. Aquí ya no hablamos de la transmisión humano-humano vía fecal oral, sino que puede aparecer por reservorios principales, sobre todo en las aves y en sus productos, en huevos, en aves de corral, ¿sí? Los famosos huevos crudos que se come la gente a veces, ¿sí? Hay riesgo de salmonelosis, pero no salmonella típica, sino salmonella enteritidis.
la famosa salmonelosis. La dosis para poder contagiarse es incluso mayor, 10 a las 6 bacterias, ¿sí? O sea, 10 millones. Salmonella typhi será 10 a la 4, 10 a la 5. Causa lo que es una invasión epitelial y genera también una toxina. Fácil aprenderse el nombre, que es enterotoxina. La enterotoxina, ¿qué hace? Aquí lo voy a poner. ¿Dónde está? Este nuevo puntero, chicos. ¿Qué causa? Toxina, ¿Qué causa? que es enterotoxina, ¿qué hace? Abre canales de cloro. ¿Y qué pasa cuando abre canales de cloro? Sale el cloro y con el cloro sale el agua. Mayor agua en el intestino delgado se traduce a ¿qué? Diarrea. Estoy perdiendo agua por el intestino. Aquí no va a haber una lesión epitelial como tal. Va a ser una diarrea de tipo secretona, ¿sí? Por la secreción de agua por el tubo gástrico que genera una diarrea. El cuadro típico, fíjense que Salmonella enteritidis tiene un periodo de incubación menor, no es de 7 a 14 días, sino es de 6 a 72 horas. Entonces puedo considerarlo también en un cuadro. Doctor, ayer he comido mayonesa o he comido huevos crudos porque estoy haciendo una dieta que me ha pautado el del gimnasio. Bueno, huevos crudos, mayonesa cruda, o no se han lavado bien las manos al manipular ciertos alimentos, o con el pollo mal cocido, riesgo de Salmonella enteritidis, ¿sí? Y con esta diarrea, doctores, uno, por más que sea una bacteria, no se pauta antibióticos, ¿sí? No se da antibióticos, es autolimitada. No se preocupe, hidrátate bien porque estás entrando al baño lo que son 8 a 10 veces. Entonces, ¿qué es lo principal? Rehidratación. No se da también, no se da antiespasmódicos porque pueden aumentar el dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué? Mandarlo con paracetamol y con sueros de rehidratación. Y si el paciente tiene mucho vómito o está bien deshidratado, por ahí es un paciente mayor, bueno, lo puedo internar y ponerle un suerito y rehidratarlo bien. ¿Escuchaste que se usa pastilla de carbono también? Sí, no está en las guías. Pero se puede. Se puede, pero no es lo correcto. Las guías no mencionan que tenga un efecto. No se da qué medicamento. ¿Para qué se utilizan las pastillas de carbón? Para reducir la diarrea, ¿sí? Pero en este caso me interesa que haya diarrea, porque al haber diarrea también se están perdiendo las bacterias. Pero en caso de un paciente que no puede estar de tratamiento que te provoque diarrea. Ni modo. Tienes que ir al baño como loco, vas al baño como loco. Pero si es una persona menor, O sea, su tratamiento básicamente es simplemente dar agua y Lo internas. esperar a que... Prefiero internarlo a cortarle la diarrea con un antidiarrea. ¿Sí? Lamentablemente tiene que pasar. No hay una solución rápida de yo darle pastillas de carbón o antidiarreicos. No cometan ese error. La gente siempre quiere curarse rápido. Entonces, ¿qué hace? Se toma loperamida, que es un antidiarreico, pastillas de carbón. Y al final pueden hacerle peor y que el cuadro siga avanzando más y que en vez de que tarde 5 días, tarde 10. Suero de rehidratación, paracetamol y lo principal es hidratación. Valoro la hidratación. Si está muy deshidratado y es un abuelito que no puede hidratarse solo, lo interno. 2 días con suero, sabemos que se va a pasar el cuadro y no va a necesitar nada más, pero podría fallecer, inclusive entrar en un shock hipovolémico solamente por perder agua y perder sodio y potasio por la diarrea. y con los niños es lo mismo. Con los niños es principalmente hidratación igual. Se suele internar cuando el niño está totalmente deshidratado porque las mamás los dejan con diarrea y sigue pasando.
y las sedas son una gran causa de muerte, más que todo virales, pero hay una causa bacteriana grande que es por Salmonella enteritidis, ¿sí? Lo primero en una diarrea es hidratación. En la fiebre en tifoidea, la diarrea no es el principal síntoma, perdón, signo. Ahí yo tengo el dolor abdominal que es muy fuerte, fiebre muy elevada, ahí yo veo otras cosas. No se me va a deshidratar el paciente, pero sí, ¿qué va a pasar? Va a sangrar y se va a mejorar. Mis miedos van por otro lado, pero en la diarrea lo principal es hidratación. ¿Y cómo es con ¿Cómo el se tema llamaban de esos alimentos grasos? digamos, hay muchas Dijo cosas que que dan tiene de baja y a los podría niños. comenzar a informe con gluten. Ese medicamento que yo conocí. No tanto por ¿causa más lácteos, dolor? porque es más o sea, la Salmonella enteritidis en este caso es más por las aves. Entonces hay poco riesgo en los bebés, en los recién nacidos. Sí tenemos riesgo de otras bacterias, ya hemos visto, ¿no? Brucella, Streptococcus galactea, Listeria, etc. De esas yo me preocupo con la leche sin pasteurizarse. Pero las diarreas en niños usualmente ocurren por virus. Vamos a ver virus en su momento igual y que hay incluso lo que es una vacuna, ¿sí? ¿Estamos? Genial. Entonces, ¿estamos bien con Salmonella enteritidis? Sí. Ahora, en personas, y les voy a dar aquí una tarea. Bien. En personas inmunosuprimidas puede causar meningitis, ¿sí? Y en pacientes que tienen anemia falciforme, ¿alguien sabe lo que es la anemia falciforme? Los glóbulos del hierro. No, forma diferente. Los eritrocitos tienen una forma de os, ¿no ve? Una forma así, en forma de semiluna. ¿Por qué se da? La hemoglobina. Es un cuadro en el que se altera la producción en la hemoglobina y se altera justamente un aminoácido en la cadena, globina, lo que hace que la forma cambie. En estas personas, en las personas con anemia falciforme y que se infectan por Salmonella enteritidis, hay un riesgo de lo que es osteomielitis. Ahora quiero que me averigüen el por qué. De la anemia falciforme hay datos interesantes. Por ejemplo, la malaria. Ustedes ya llevan malaria, ¿cierto? En parásito, ¿no? ¿Nada? ¿Sí? ¿Ya llevan malaria? ¿Cuál es la relación entre la malaria con la anemia falciforme? Lo último que era osteomielitis. O sea, en una persona sana, el plasmodium ingresa al eritrocito. Pero ¿qué pasa en un paciente que presenta anemia falciforme? Más bien, la anemia falciforme es un factor protector de la malaria. ¿Por qué? Porque los eritrocitos tienen una forma tan alterada que el plasmodium no puede durar. Y se ha visto que en el África hay mucha anemia falciforme. ¿Por qué? Como un mecanismo evolutivo de protección. La anemia falciforme, por su lado, produce alteraciones, obviamente, pero ha permanecido esa gen en mucha población. ¿Por qué? Porque la malaria también genera mortalidad. Entonces, al ser un mecanismo protector en un lugar en donde hay mucho, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra cosa, ya tienen una tarea, es simple, deben ser 2 párrafos lo que tienen que ver. 2 párrafos locos. Paciente miércoles. Sí. Vamos al siguiente caso. No. Niño de 6 años refugiado. Puede ser un inmigrante, puede ser una persona de calle, con desnutrición. Presenta diarrea con sangre y moco por 3 días. Fiebre de 40 grados. Hoy día, ¿qué fecha es? Dolor abdominal intenso y tenesmo marcado. ¿Les parece que este cuadro es parecido a los otros? Eso ya es ¿No? con sangre, ya la diarrea. ¿Les parece que este cuadro requiere un manejo distinto que los que hemos mencionado? Sí. Diarrea con sangre, ese es un cuadro tóxico.
dolor abdominal intenso, tenesmo marcado. ¿Saben qué es tenesmo? Puja. ¿Qué es? Puja. Ajá. O más que todo es la sensación De de que- que no se evacúa correctamente. Y eso da la sensación de que uno tiene que ir al baño aunque no haga nada. Sensación de vaciamiento incompleta que se relaciona igual con el pujo. ¿Sí? Al examen físico, deshidratación moderada, abdomen doloroso, difuso, ruidos aumentados, talco rectal, sangre fresca. En el anterior paciente, ¿ustedes creen que se podría haber ido a su casa? En este. ¿Sí? ¿Lo puedo mandar a su casa con suero de hidratación oral, paracetamol? ¿Este caso? No. El primero también, ¿no? El primero, fiebre intensa, dolor abdominal difuso, aliento fétido, bradicardia relativa, esplenomegalia. ¿Ustedes creen que lo puedo mandar a su casa? No. No, tengo que estudiarlo, ya tengo una sospecha. Este caso igual, fíjense, un niño de 6 años desnutrido, deshidratado, abdomen doloroso, difuso, y le hacen un tacto rectal que a veces no se hace. Bueno, hacen un tacto, sangre fresca. No, tienen que internarlo, ¿sí? Hacen el papeleo, tarda más en un modo, pero es un niño que se puede morir, ¿sí? Y esto se correlaciona con el siguiente caso llamado Shigella dysenteriana. Es una disentería bacilar, porque todas estas bacterias que hemos estado revisando son bacilos gram negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la Shigella dysenteriana? La Shigella dysenteriana tiene particularidades con la Salmonella typhi, porque solo se transmite por humanos. O sea, los humanos son el reservorio, ¿sí? Humanos. ¿Qué más? Vía fecal oral. Igual. No hay prevención de lavado de manos, no hay correcta higiene en la comida, pero la Shigella dysenteriana tiene una particularidad. Se necesitan 100 bacterias para ser contagiosas. Hemos visto de que Salmonella enteritidis necesitaba 10 millones, ¿sí? O 100 millones. Salmonella typhi necesitaba 100.000, 1 millón. Esta solo necesita 100, es muy patogénica, ¿sí? Ya sean 100, ya pueden penetrar toda la defensa que nosotros tenemos en el estómago del ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que las anteriores dos tenían flagelos, en cambio esta no tiene flagelos, ¿sí? No presenta flagelos, es inmóvil, pero presenta cápsula, una cápsula que también le hace escapar de los fagocitos. La Shigella dysenteriae se replica de manera intracelular, ¿sí? Sobre todo en los fagocitos, y se propaga célula a célula. ¿Cuál es el principal factor de la Shigella dysenteriae? Va a ser la toxina Shiga. ¿Toxina qué? Shiga, aquí la voy a escribir. Toxina Shiga. Shiga. ¿Qué hace la toxina Shiga? Es una toxina que va a actuar en los ribosomas. ¿Y se acuerdan cuál era la función de los ribosomas, doctores? Formación de proteínas. Entonces inhibe la síntesis proteica de nuestras células, ¿sí? Y mediante eso genera lesiones. Puede generar lesión en vasos, Formación de proteínas. puede generar lesión en el riñón y generar un síndrome urémico hemolítico grave,
o también puede generar neurotoxicidad. Y genera obviamente tanta lesión. Aquí no hay una diarrea secretora, sino hay una lesión epitelial que me produce sangrado, me produce también lo que son las úlceras, ¿sí? Y todo esto me puede llevar a perforación, deshidratación y shock hipovolémico, o llegar al megacolon tóxico, que la lesión sea tan grave que todo el intestino se haga grande, más que todo en el colon, ¿sí? Las manifestaciones clínicas al principio empiezan con fiebre, diarrea, pero luego a lo largo de los 3 a 5 días ya llega el moco con sangre y pus, diarrea con moco, sangre y pus, tenesmo, pujo, con frecuencias muy elevadas, de hasta 20 y 30, ¿sí? Se puede complicar con megacolon tóxico, una perforación intestinal, síndrome urémico hemolítico, que es causado principalmente por esta toxina Shiga, y en niños puede ser neurotóxico y causar convulsiones, ¿sí? Por ende, Shigella, disentería de cuadro grave, cuadro que sí hay que tratar, no hay forma, ¿sí?, de no tratar. Vamos a tener un break de 5 minutos y continuamos. Nos falta solamente una bacteria, síndrome urémico hemolítico. Ah, ya, gracias. Síndrome urémico, hemolítico. Urémico. No, ha dicho síndrome urémico hemolítico. Ay. Urético. Ay, no manches, gracias. Urémico hemolítico, ¿no? Hemolítico. Médica con sonda vesical permanente por una vejiga neurogénica. Acuérdense de que en la diabetes mellitus tipo 2 se presenta lo que es una neuropatía, lesión de nervios, y los nervios también controlan la parte autónoma. Puede afectar a la vejiga y generar retenciones urinarias en ciertas personas. Por ende, ¿qué pasa cuando hay retenciones urinarias muy seguidas? Se le pone una sonda directamente, ¿sí? Fiebre 38.8, confusión aguda, tiene lo que es una orina turbia de mal olor, y la sonda se suele obstruir. Le hacemos un examen físico y le hacemos una maniobra que se llama puño percusión lumbar. Es algo, un pequeño golpecito aquí atrás, no fuerte, ¿no? Pero un pequeño golpecito, y si sienten dolor es positivo, ¿sí? Fíjense que este paciente también presenta lo que es hipotensión 90-60 y taquicardia 110. Obviamente en este caso, fíjense, tenemos fiebre, tenemos taquicardia. Ese es lo que usualmente pasa, ¿sí? Pero este es un paciente que me preocupa, 72 años, diabética, con una sonda mal puesta, o que se obstruye a cada rato, y le hago puño percusión. Ustedes así, ¿qué creen que tenga este paciente? ¿Presenta una infección? Sí, Obviamente estamos en microbiología, pero ¿en dónde? En los riñones, porque dice la orina. Si es en los riñones, ¿cómo se llama esa infección? Infección urinaria. Infección urinaria podría ser en la uretra. Por eso, ¿cómo se llama? Infecciones renales. Infección urinaria baja, cistitis, uretritis. Infección urinaria alta, pielonefritis. En este caso, ¿creen que sea baja? Si es lumbar. Va a ser una infección urinaria alta. En las infecciones urinarias bajas se presentan síntomas urinarios, disuria, van muchas veces al baño, pero no hay fiebre, no hay malestar general, no hay hipotensión. Cuando el paciente se empieza a poner mal, fiebre, malestar general,
leucocitosis en un examen de sangre, allá no pienso en solamente cistitis, en algo localizado, sino pienso en una pielonefritis. Más la percusión positiva, allá esto no es solamente una cistitis porque está con sonda, posiblemente se haya contagiado, sino que la bacteria ha subido y ha llegado a los riñones y por eso me está el paciente teniendo síntomas generales, ¿sí? ¿Qué es? Y signos generales. Entonces, Sí, infecciones renales. es un paciente que también ustedes no lo pueden dejar, ¿no? Y doctores, esto puede ser por muchas causas. No hemos hablado de las bacterias que me pueden causar infecciones urinarias. Mucho, hemos hablado de algunos que me causan infecciones urinarias, pero muy de lejos, porque el principal todavía no lo hemos visto. Pero este es uno de los interesantes que se llama Proteus. Proteus mirabilis, igual es un bacilo gram negativo muy móvil. No se puede observar ahí en la diapositiva, pero fíjense que tiene muchísimos flagelos que le permiten movilidad. ¿Sí? Su cabellera. Un Proteus forma parte de la flora normal intestinal. Obviamente, cuando se va a un sitio donde no debería estar, como es la vía urinaria, genera problemas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El Proteus mirabilis tiene una enzima que se llama ureasa. ¿Y la ureasa qué hace? Convierte obviamente la urea ¿en qué? En hidróxido de amonio. ¿Y el hidróxido va a ser una sustancia alcalina o va a ser una sustancia ácida? ¿Ácida? Fisiología. ¿Ácida? Química orgánica de la promo. ¿Ácida? Los hidróxidos tienen un grupo hidroxilo, que es un OH, mientras que los ácidos presentan o sueltan un hidrógeno simple. Los que sueltan hidrógenos van a ser ácidos. Los que suman un OH van a ser básicos o alcalinos. Entonces, ¿qué hace en la orina el Proteus mirabilis? Me genera una orina OH alcalina. Si genera hidróxidos, me va a generar una orina alcalina. Y justamente esta es una particularidad que se ve en los exámenes de orina. Una orina alcalina. ¿Y cuál es el problema de la orina alcalina? Que me precipita el calcio. Precipitar significa que hace que se una. Y si se une mucho calcio, ¿qué forma? Calcio, era... Lisos, forma piedras. El Proteus mirabilis o la infección crónica por Proteus mirabilis me es un factor de riesgo de generar litiasis, no en la vesícula, sino litiasis urinaria. ¿Sí? El Proteus, aparte de tener flagelos, va a tener fimbrias. ¿Para qué serían las fimbrias, doctores? Para la adhesión, en este caso, ¿a dónde? Al urotelio, a lo que es el epitelio de las vías urinarias. Precipitan los cristales y también Proteus genera un biofilm. 5 puntos al que me explique qué es un biofilm. Son los Fernández. Un biofilm es una acumulación de bacterias que se recubren en una capa y funcionan como método para la reinfección, puesto que estas bacterias... Para la infección y si yo trato, ¿se va a pasar? Tendría que ser un tratamiento constante con antibióticos de más tiempo porque tienden a ser muy resistentes. Entonces es también un mecanismo de resistencia bacteriana, ¿sí? Pueden formar biofilms justamente en las sondas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no cambio esa sonda, directamente ese paciente va a tener infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Incluso
la precipitación de las piedras puede ser tantas que puede generar cálculos coraliformes. No tengo aquí fotos, luego les voy a mostrar en la práctica, pero son cálculos que no se dan en la vía biliar, no se dan en los uréteres, sino que se dan directamente en la pelvis renal. Son cálculos gigantes, parecen brócolis, por eso coral tiene una forma coraliforme, ¿sí? Y todo esto me lleva, obviamente, a problemas renales. Pueden generar infecciones del tracto urinario en la parte baja, cistitis uretritis, pero también pueden generar pielonefritis. Y este paciente tiene una pielonefritis, ¿sí? Perdón, ya no me han colgado. Señales. Y bueno, se puede ver muchos leucocitos, pero lo fundamental es que vemos orina alcalina. Es fundamental porque la siguiente clase que vamos a ver es E. coli. Y E. coli es la principal causante de las infecciones urinarias. Entonces yo les voy a dar pistas de cómo diferenciar una E. coli de otras bacterias que me causan infecciones urinarias. Un dato, la orina alcalina puede ser fundamental, más la presencia de litos, ¿sí? Litiasis con litos cálcicos porque precipita el calcio, más un cuadro parecido, y yo ya puedo pensar que este paciente me está haciendo biofilm o tiene una infección crónica por Proteus mirabilis, ¿sí? Tratamiento es antibiótico y obviamente sacar la sonda que tiene lo que es el biofilm, ¿sí? Y con esto, si no tiene ninguna duda, en la orina, como hay esa conversión de lo que es urea en amonio, también el amonio huele feo y se puede ver una orina turbia con un olor amoníaco, ¿sí? Que es bastante feo, es una orina de mal olor, se siente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, queja, reclamo? No, sí, que a mí iba a ser corta, pero ya es hora de la salida. Tienen 15 minutos